Buenos días. Vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy y iniciamos con la conferencia magistral del doctor Daniel Gernon Nicolás, quien nos va a ofrecer una interesantísima conferencia sobre el turismo. No, estoy viendo mal, eso no es de los centros históricos. Su conferencia se intitula El turismo del siglo XXI, cerrar y abrir puertas para su estudio. Antes de empezar la conferencia, ¡ay, se fue! Wow. Quisiera leer una breve semblanza. Daniel, como ya saben, en esta ocasión, más al rato, le vamos a otorgar el reconocimiento al Premio Nacional a la Investigación Turística. Entonces me voy a permitir rápidamente leer una breve semblanza tiene un currículo impresionante, pero con esto nos vamos a dar una idea de los que ya lo conocemos, sabemos de que toda su trayectoria y todo lo que ha hecho y sus aportaciones que ha realizado a la investigación de turismo en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. A partir de 1984, Daniel inició una larga trayectoria de profesor e investigador, primero en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, de 1984 al 2001, e Iztapalapa de 2002 a 2012, para incorporarse a la Universidad Autónoma de Querétaro desde el año del 2013, donde labora en la actualidad. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Sus investigaciones en torno al turismo son muy variadas, dando paso a múltiples publicaciones en diversos idiomas y países. Como lo demuestran sus 8 libros de autor publicados, los 23 libros que ha coordinado, los más de 100 capítulos de libro y otros centenar de artículos publicados en revistas científicas arbitradas nacionales e internacionales. Toda su labor investigativa ha estado acompañada de actividades de docencia y direcciones de tesis sobre los diversos temas como el turismo en destinos de playa, la epistemología del turismo, el turismo urbano, imaginarios turísticos, entre otros muchos temas. Una característica de su trabajo es que ha analizado el fenómeno turístico desde su dimensión e impactos en el territorio, combinando el análisis geográfico con los aportes de las ciencias sociales, ofreciendo de esta manera una visión interdisciplinaria del turismo. La difusión de su obra ha sido amplia y es reconocido como una de las referencias en estos temas a nivel nacional e internacional, lo que se ha sustentado en la difusión de sus escritos, su participación en numerosos eventos sobre turismo y la labor de conferencista y profesor invitado en varias universidades, no solamente de México, sino del mundo, en Francia, etcétera, etcétera. Sus escritos sobre el turismo y los demás temas que ha trabajado están disponibles para todo aquello que quiera consultarlo en las plataformas de ResearchGate y Academia Edu, Estados Unidos. Y me faltó comentarles que Daniel es mexicano por adopción. Él nació en no sé, ¿dónde naciste, Daniel? Tú no nos dices. Bueno, yo sé que nació en Bélgica, pero no recuerdo cómo se llama su ciudad. Entonces, bueno, ya, sin más preámbulos, le vamos a ceder la palabra a Daniel Gernon Nicolás. Adelante, Daniel. Sí, buenos días. Gracias a Nora por esta presentación. Además, el lado amable fue muy bien manejado, así que nos abre buenas perspectivas. Bien, el título que elegí es, ¿está funcionando? ¿Sí? El turismo del siglo XXI, cerrar y abrir puertas para su estudio. ¿Por qué tomé ese título? Porque pensé que bueno, ya estamos bien entrados en el siglo XXI, ya vamos por casi la quinta parte, y muchos aspectos de nuestra forma de pensar el estudio del turismo merece ser revisado, ¿no? Por los cambios tan rápidos que se han dado en los últimos 20, 30 años. Y en alguna forma yo plantearía la hipótesis de que hemos sido un poco friolentos en el estudio del turismo y hemos manejado muchas líneas de investigación y formas de trabajar que podrían haber sido muy útiles en un momento dado, pero que merecerían ser revisados. Por eso hablo de cerrar puertas y de abrir nuevas puertas en el estudio del turismo.
El turismo del inicio del siglo XXI, les decía, y ya está muy lejos de esas películas emblemáticas, no sé si las conozcan, que es Las vacaciones del señor Hulot, de Jacques Tati, de 53, y El turismo es un gran invento, de Pedro Lázaga, de 68. Hoy nos atrevemos a decir que el turismo es más sofisticado, desmasificado en parte, diversificado, en breve que es otro turismo. En parte es cierto, pero yo digo que no totalmente. Sin embargo, diría que las famosas hordas doradas de la cual hablaba Turner y Ashe en los 70s, que recorren la Rambla de Barcelona, por ejemplo, distan de integrarse por personas cultas con comportamiento decoroso, intereses culturales acérrimos. Los cruceros, como los últimos que fueron lanzando al mar, no apoyan particularmente un turismo responsable con el ambiente. La cantidad de vuelos turísticos que surcan los cielos de todos los continentes no son particularmente favorables para un uso mesurado de los combustibles fósiles. Y más aún, los imaginarios de las grandes mayorías no muestran muchas diferencias con aquellos que profesaban los turistas de la primera hora en Europa y Estados Unidos. La multiplicación de todas las formas tradicionales de turismo por extensión de los mercados a nuevos turistas con expectativas similares a las generaciones anteriores, como el caso del mercado chino, tampoco nos hace presagiar nada bueno para una reconversión del turismo hacia algo mejor, que además tenemos mucha dificultad de definir qué sería ese nuevo turismo. Sin embargo, no todo es negativo. La emergencia de nuevas formas de turismo, respetuosas de personas, sitios y modo de vida, la conciencia ambiental que crece a nivel mundial y permea el mismo turismo, y muchos otros factores, demuestran que el turismo sigue siendo un elemento importante de nuestros modos de vida actuales. Entonces voy después de esa breve introducción, a presentar algunas consideraciones en dos partes. ¿Qué es lo que ha cambiado en el entorno del turismo? Y luego, ¿qué debería de cambiar o cuáles son los factores a tomar en cuenta, particularmente para el estudio del turismo? Entonces, empecemos por este primer punto, ¿qué ha cambiado en el entorno? Antes de todo, quisiera recalcar el trastorno radical de la demanda que se ha dado en el último cuarto de siglo aproximadamente. Por mucho tiempo, hemos pensado que el crecimiento de la demanda turística se sustentaría sobre un incremento de ingreso a sectores más amplios de la población, cuyos modos de vida ya habían asimilado el hecho turístico. De tal suerte, se esperaba que cada vez más habitantes de los países prósperos de Europa pudieran requerir de las prácticas turísticas por la mejoría de su nivel de vida. También que los países receptores, como en primera instancia fueran Italia, España o Portugal, serían capaces de generar una demanda dentro de su propia población por un crecimiento de su nivel de vida, consecuencia natural de la expansión del capitalismo bajo el modelo fordista de desarrollo. Y eso fue cierto un tiempo, al grado que en México, por el boom petrolero, si bien me acuerdo, en el 81 la balanza turística estaba deficitaria porque había pocos mexicanos, pero mucho más que antes, que viajaban y gastaban muchísimo, mientras que los precios tan altos que teníamos por la inflación, de la cual hablaba Salvador ayer, estaba deteniendo el crecimiento de flujo de turistas extranjeros hacia México. Sin embargo, a partir de los 70s del siglo pasado, se dio un fenómeno importante, el lento crecimiento del capitalismo por crisis reiteradas, que no voy a detallar en este texto, que empezó con la crisis de petróleo de 73. El efecto sobre el turismo se hizo sentir, pero un poco más de 15 años después, la apuesta se modificó de manera sustancial. Primero, la caída del muro de Berlín, la famosa cortina de hierro, y la expansión de la oferta de los países anteriormente bajo la férula soviética. Esto provocó nuevos flujos de turistas avivados por conocer lugares que les habían sido vetados en alguna forma, como Praga o Budapest,
o inclusive para reunir sus familiares que fueron marcados por una diáspora. En esos primeros años de la apertura, muchos estadounidenses se fueron a los países del este porque venían de familias de polacos, de checos, de húngaros, etcétera, y empezaron a buscar reuniones de familia después de muchos tiempos, a veces décadas, ¿no? O los mismos alemanes, efectivamente. Pero a la par, con la apertura y el crecimiento económico que tuvieron esos países en primer tiempo, se configuró una nueva demanda interna de estos países, cuyas clases medias y acomodadas, prontamente definidas, anhelaban salir a conocer el mundo. Ahora, en Europa, digamos, occidental, tipo Francia, España, etcétera, es muy común encontrar polacos, húngaros, checos, etcétera, que antes escasamente cruzaba la cortina de hierro. Y ese modelo de apertura no se quedó en ese estadio. Dos nuevos procesos se agregaron a los anteriores. En primer lugar, la formación de grupos sociales con recursos suficientes para viajar en países que fueron privilegiados por la nueva división internacional del trabajo que siguió a la crisis de 73 y al estancamiento posterior de la economía mundial. Primero los países petroleros, ¿no? que les decía el caso de México, pero también venezolanos, los países árabes, obviamente, que empezaron no solamente a viajar muchísimo más hacia Estados Unidos o hacia los grandes nodos, digamos, de atracción europeo, pero que también empezaron a influir sobre el turismo por la inversión que realizaba en establecimientos turísticos, entre otros. Y finalmente, la apertura del mercado chino, un verdadero seísmo para las tendencias del turismo mundial que manifiesta efectos similares a los de la apertura de los países del este, pero con amplitud sin común medida por la mayor atracción que representa la dimensión exótica de China y por el tamaño mismo de su mercado interno. Cuando hablamos de clase media china, nos ponemos a temblar sobre los millones de personas que significa, y lo vemos, por ejemplo, en ciudades como París. Ya está claro que en las grandes tiendas departamentales como Galería Lafayette hay gente especializada para atender la clientela china que habla chino, baños diseñados con ciertas reglas o normas, digamos, sanitarias que requieren esos clientes, y todo hecho para atender las filas que se ponen frente a las tiendas de Louis Vuitton, por ejemplo, para comprar bolsas de 3,000 euros. Desde la perspectiva del OMT y de las empresas turísticas, esos procesos que nos modificaron radicalmente lo que llamamos el modelo fordista tradicional del turismo, esos procesos fueron una mano providencial que contrarrestó el potencial estancamiento del turismo previsible por la situación de los países desarrollados con las crisis económicas, y que permitió manifestar en repetidas ocasiones que el turismo se portaba muy bien y que era la punta de lanza del crecimiento económico. También se hizo un pequeño arreglo, pero muy significativo, por parte del OMT para incluir viajeros con motivo de trabajo y no de ocio en la contabilidad de flujos turísticos. Ustedes saben que la definición inicial del turista es alguien que viaja, que pernocta por más de 24 horas, bla, 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 fuera de su domicilio, por motivo de ocio. Ahora las estadísticas se han ampliado y eso disimula probablemente ampliamente la probable inflexión de las curvas de crecimiento. Les remito a un artículo reciente de Miguel Ángel Acerenza, que justamente critica la forma en la cual se hacen las estadísticas turísticas y pone en tela de juicio lo que debemos creer y no creer de las mismas. De esta manera, yo diría también que múltiples procesos contradictorios fueron ocultados y el turismo aparece a los ojos del vulgo que se lo cree que todo está perfecto en el mundo fantasioso del turismo. Sin embargo, atrás de ese crecimiento reflejado en esas estadísticas, hay procesos muy contradictorios de sustitución de mercado, de sustitución de destino, inclusive un tema que no había pensado introducir, pero que es muy importante, todo lo que son cataclismos naturales por el cambio climático y obviamente todo lo que significa el terrorismo a nivel internacional. Para darles un ejemplo,
los cruceros la cuenca del Mediterráneo habían sido un factor importante de desarrollo del turismo en esa zona y permitía cubrir el norte del Mediterráneo, es decir, Portugal, España, Italia, Grecia y Turquía, y luego los países de lengua árabe sobre el norte de África. Y ahora los cruceros se mueven norte-norte, porque ya prácticamente eluden los países como Egipto, inclusive Turquía, Túnez, Libia, ni desapareció del mapa, etcétera, etcétera. Entonces, las tendencias crecientes ocurren en un marco en el cual hay muchos procesos contradictorios, de la cual yo creo que no tenemos totalmente conciencia, aun si la OMT está ofreciendo algunos análisis de ese tipo de procesos. Otro proceso que definitivamente cambia la fase del turismo o la faz del turismo es la modificación de las características de la demanda, o sea, en términos más adecuados, lo relacionado con las personas, los que viajan, los seres humanos, que requieren de servicios turísticos. Se ha hablado y escrito profusamente sobre las modificaciones perceptibles en la demanda. Un proceso importante es el envejecimiento relativo de la población pudiente de los países desarrollados. Si bien en México habíamos visto esa llegada bastante importante de gente de cierta edad, los famosos baby boomers que nos han llegado que nos han llegado a lugares como Chapala, aquí cerca, o San Miguel de Allende, y ahora por una conferencia que vimos el lunes, están ya bien anclados en lugares como Mérida, y en la ciudad de donde vengo, Querétaro, también estamos empezando a ver presencia de esas gentes. Es un fenómeno extremadamente importante porque los turistas tienen otro tipo de requerimiento, pero además otras formas de viajar en tiempos. Por ejemplo, se pueden quedar más tiempo, pero no forzosamente gastan más, porque son justamente gente jubilada. Inclusive México, yo me acuerdo cuando estaba en Fonatur en 83, 84, hubo unas primeras demandas del gobierno japonés para formar enclaves de gente de tercera edad japonesa para instalarse en la costa, si bien me acuerdo de Jalisco o de Sinaloa, la cual el gobierno mexicano rechazó totalmente, rotundamente, dijo no queremos ese tipo de enclaves extranjeros, no se vale, etcétera. Y ahora que yo sepa hasta donde sea, hay transacciones para recibir comunidades completas, lo que implica no solamente viviendas u hoteles o departamentos, sino que implica servicios médicos adecuados, un urbanismo adecuado a los modos de vida, es decir, la recreación de colonias completas de japoneses con sus propias reglas de funcionamiento, que se podría hacer a la pares de las colonias, de las colonizaciones que se daban en el siglo XIX, ¿no? en nuestros países, como Topolobampo, para hablar de uno en particular. Otro cambio importante ha sido, bueno, con el envejecimiento también la contraparte es la reducción de la cantidad de niños, y estamos ya relativamente lejos de esos grandes contingentes de viajeros que viajaban con 2, 3 hijos, que se acababan todas las vacaciones escolares y que luego tenían también un apego y un sentido de lugar muy pronunciado, y que regresaban a los mismos lugares durante los años y los años. Yo me acuerdo haber vacacionado así con mis padres y mis abuelos, y era regresar a la misma playa y al mismo departamento dentro de lo posible, ¿no? Se reservaba de un año al otro. Esas son cosas que han desaparecido. Los calendarios escolares son muy distintos, y esto se puede invocar para entenderlo a muchos factores, ¿no? Factores sociológicos, factores demográficos, factores de comportamiento, entre otros. Las aspiraciones de los turistas ya no son unívocas de regresar al mismo lugar y crear un sentimiento de pertenencia, una topofilia hacia esos lugares, sino buscar siempre la novedad, que es parte de las formas y de los comportamientos mucho más posmodernos, para llamarlo en alguna forma. Otra cosa que quisiera resaltar es la cuestión de la movilidad, que se ha modificado radicalmente.
Mi primer viaje de avión fue a los como 15 años, fue ir a Grecia desde Bélgica en un DC-3, ese es de 2 hélices, y era la maravilla, ¿no? En 69, si bien me acuerdo, salieron el avión, el Caravelle, ¿no? Que ahora usan los narcos porque vuelan muy bajo, y además ya son baratos, así que si se los decomisan no pierden gran cosa. Y cuando yo comparo con, por ejemplo, el Airbus 380 con 550 pasajeros, el equivalente de los otros constructores, inclusive la aparición de nuevos constructores como los chinos que quieren lanzar aviones de fuerte carga, es realmente un cambio radical. Por ejemplo, pensemos en las infraestructuras. México ha desarrollado una infraestructura de aeropuerto extremadamente importante, relevante. Le empezó a renovar con el boom petrolero, después la privatización ha permitido invertir muchos recursos, pero ahora si se manifiesta una tendencia muy fuerte a la movilidad masiva, nuestros aeropuertos no van a servir para estos, solamente vamos a tener aeropuertos nodos, como el nuevo de la Ciudad de México que se quiere hacer, probablemente Guadalajara haga otro, y curiosamente lo que vamos a ganar en carga de pasajeros lo vamos a perder en tiempo porque vamos a tener que trasladarnos a otros aviones más chicos que nos van a llevar de Guadalajara a Vallarta, no sé, de México a Cancún o de lo que sea. Entonces, esos cambios de la movilidad, yo creo que no hemos percibido todos los impactos que pueden tener sobre el turismo y sobre la reestructuración de los destinos, de las rutas, etcétera, etcétera, inclusive de los precios de los viajes, que en alguna forma los precios no han variado mucho en 30 o 40 años si los vemos en dólares, pero eso se puede también modificar si cambia el acceso a los hidrocarburos fósiles, ¿no? Bien. Otro aspecto que quisiera evidenciar es que los ritmos de trabajo que estamos viviendo, inclusive los académicos, han cambiado mucho. La presión que tenemos en los trabajos es muy fuerte. Y entonces estamos viendo aparecer, es una tendencia que ya se empezó a estudiar, aparecer vuelos de corta duración, así como el fin de semana me voy a Praga, ¿no? Estoy en París, 200 euros, me voy a Praga, una noche de hotel, me voy un fin de semana, o me robo el viernes, o tomo un día de vacaciones el viernes, y esa es una cosa que se está acentuando, los viajes cortos que rompen fases de presiones intensas de mucho estrés que tenemos en los medios laborales actuales, ¿no? Y eso modifica también radicalmente los patrones turísticos. Para dar eso otro ejemplo que habíamos presentado en la primera fase, en la primera mesa temática, en Querétaro estamos viendo un flujo muy grande de llegada de gente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que en un momento dado, por la inseguridad que se observa en Morelos, inclusive en el Estado de México, prefieren venir hacia los pequeños destinos, pueblos mágicos de Querétaro o hasta la capital. Y ya estamos viendo una saturación muy fuerte para una ciudad que no tiene la escala para recibir esos nuevos flujos. Entonces hay muchas cosas en juego que yo creo que son temas de trabajo, por supuesto, ¿no? Y además, regresando a la movilidad se considera actualmente como una meta para la población desarrollada. No moverse es parte de un estatuto particular, como el campesino que estaba ligado a la gleba, a la tierra, al arado en el siglo XIX, ahora en el siglo XXI, no moverse es como un signo de atraso, ¿no? Estamos esperando que todo el mundo se mueva, acceda a destinos cada vez más lejos. Y esto refuerza también una demanda de exotismo que hace desarrollar nuevas formas de turismo que eran impensables. Yo conozco gente que de Francia se va 3 semanas a Mongolia para recorrer rutas de los nómadas y vivir en las yurtas y beber sus leches
de camellos y demás, que no son forzosamente de nuestro gusto, pero es parte de un exotismo muy fuerte, ¿no? O ir de repente todo el desarrollo de Ushuaia y del sur de Argentina y las islas del sur de Chile hasta el faro más lejos del mundo, como le dicen, es también esa búsqueda del exotismo, de me fui al lugar más lejano. Y ni siquiera hablemos de la gente que ya reservó sus vuelos en cohetes para dar una vuelta al mundo, pero desde afuera, la demanda de exotismo cambia completamente lo que consideramos como viajes turísticos. Sin lugar a duda, los imaginarios turísticos se han modificado de manera extraordinaria en las últimas décadas, ¿no? El turismo urbano, de la cual vemos un fuerte crecimiento, resulta también en buena medida de nuestra nostalgia por las ciudades que hemos perdido, ¿sí? Nosotros que vivimos casi todos en inhóspitas periferias, en la cual no hablamos ni con los vecinos, que no podemos caminar generalmente, nos gusta reencontrar gestos banales que podíamos ejercer por el pasado, como tomar un café, comprar el periódico, caminar por una calle divisando otras personas que no conocemos, descubrir edificios y paisajes urbanos inéditos, y esto se ha vuelto prácticas turísticos de gran valor simbólico. Y eso nos explica en buena medida el turismo urbano, no solamente porque tiene patrimonio, sino porque en alguna forma, lo han demostrado sociólogos y psicólogos, estamos anhelando la ciudad que estamos perdiendo, la vida urbana que estamos perdiendo, y la reencontramos diciendo, me voy a Oaxaca para ir a comer al mercado, me voy a Querétaro, aunque sea 1 o 2 días, en parte de esas cortas excursiones que hacemos, que a veces son hasta de un solo día, si tenemos la suerte de tener esos centros urbanos relativamente a buena distancia de donde vivimos. Nos queremos dar en alguna forma un baño de ciudad, ¿no? Como nos podemos tomar una excursión rápida para darnos un baño de mar, nos damos un baño de ciudad donde cruzamos el otro desconocido, toda la cuestión de la otredad, y recuperamos de manera efímera las bases sociales y espaciales de una urbanidad en vía de extinción. No significa, por tanto, que el turismo de masa se haya perdido, se haya esfumado, que su atracción se haya desmoronado frente a nuevas oportunidades y modas de hacer turismo. Sigue en pie, en buena medida, para los que nunca han ejercido el turismo, como por ejemplo esa población que crece económicamente en países como China, o ojo, ahora quizás se desplace sobre países como África, en la cual se está creando una clase media importante, por ejemplo, en algunos países africanos, en la cual se desplazan las maquiladoras actualmente. Y eso nos va a generar nuevos flujos turísticos. Y para los que no quieren aventurarse a irse a Mongolia, a andar en caballo 3 semanas o irse hasta el fin del mundo porque tiene miedo a otro idioma, etcétera, obviamente el turismo masivo de playa sigue siendo un turismo importante. Treparse un crucero de 3,000 pasajeros sigue siendo una cosa muy descansado porque te traen de la mano y te llevan a toda una serie de actividades que reproducen una microciudad con todas las ventajas y las distracciones posibles, teatro, cine, alberca, juegos, etcétera, etcétera. Y también no nos olvidemos que el mundo empresarial está en vía de mutaciones. Datos recientes muestran que una tendencia añeja se sostiene y más aún se acentúa. El turismo ha engendrado grupos empresariales de tamaño gigantesco. Los rankings de facturación de los grandes grupos hoteleros españoles, por ejemplo, muestran que Meliá Hoteles International facturó casi 3,000 millones de euros en 2016. Métale en un cero, estamos hablando de 30,000 millones y multiplique por 2 más o menos, estamos hablando de 60,000 millones de pesos. Eso tiene que ver con el costo de la reconstrucción después de los sismos, ¿no? Se dan cuenta, una sola empresa, Meliá, ¿no?
La que sigue, Iberostar, es 2,000 millones, es 40,000 millones de pesos. Entre los dos suman 100,000 millones de pesos de facturación, ¿no? No de ganancias, de facturación. Pero se dan cuenta lo que se mueve y lo que manejan ciertas empresas. No hablemos también de número de cuartos, que es otros signos de esta vitalidad de los grandes grupos, ¿no? También de paso es importante subrayar la globalización de sus actividades, particularmente notoria para nosotros con los grupos españoles que han iniciado en buena medida una reconquista del subcontinente latinoamericano a la imagen de la reconquista histórica contra los moros, que terminó con la caída del reino nazarí en Granada en 1492, mismo año del descubrimiento de América y fecha de arranque de una nueva expansión hispánica. No estoy loco, los gestos es porque tengo una mosca que me anda girando alrededor, que me ando moviendo. A la par, el tamaño de los hoteles se vuelve desmesurado y refleja bien que el turismo de masa no solo es un fenómeno relacionado con la cantidad total de viajeros, sino que el tamaño mismo de los destinos y de las instituciones hoteleras y de las empresas. Antes de terminar ese repaso, quiero mencionar también el tema de las transformaciones tecnológicas. Quizás eso lo tenemos más enfrente. Esas transformaciones tecnológicas que viven el mundo entero en todas nuestras actividades recompone la jugada en el turismo. Recordaremos que el turismo, y eso es una cosa que insistió mucho, fue en alguna manera un precursor activo de la globalización actual, ¿no? En una época cuando el nacionalismo económico y el encerramiento de los países sobre sí mismo tenían curso y refutaban las incipientes tesis sobre la necesidad de abrir los mercados. Estoy hablando los 60s y los 70s del siglo pasado. Esta necesidad de acceder a distancia a información, poder reservar un alojamiento, un coche, transferir recursos, así como la ineludible movilidad de los turistas y los bienes que exige el turismo, implicó un avance tecnológico relevante de los cuales, entre otros, la aviación comercial se ha visto beneficiada. La aviación comercial no se hubiera desarrollado como se desarrolló si no fuera por el turismo, pero también el sistema de tarjeta de crédito y hasta cosas como el fax, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Fonatur, la gran maravilla para conectarnos con los destinos era usar el fax, y se ve una cosa infame como las fotocopias grasosas que teníamos antes, ¿no? Pero las cartas llegaban, las órdenes se podían dar por esa forma. Los grandes sistemas de reservación como Sabre, ¿no? Son también resultado de que el turismo necesitaba vencer las fronteras y necesitó que se desarrollara sistemas tecnológicos adecuados a esta globalización del turismo en un momento que las fronteras no eran globales, ¿no? Y sigue en alguna forma enfrentando esto, por ejemplo, con el sistema de pasaporte, no se ha resuelto completamente, ¿no? Las nuevas tecnologías de información y comunicación, más que los inventores de nuevas modalidades de conexión, aparecen como resultado de una demanda creciente de movilidad de la información, las personas, los capitales, las imágenes inclusive. ¿Qué quiero decir? Siempre pensamos que y se afirma que las nuevas tecnologías nos están modificando, es decir, se nos impone desde la producción de nuevas tecnologías cambios en nuestras formas de comunicar. Yo tengo la hipótesis inversa de que hay una demanda real de comunicación. Si no, los productos no se venderían forzosamente, ¿no? Hay una demanda real, nosotros necesitamos más comunicaciones. Piensen, por ejemplo, si sencillamente un fundamento de la sociedad que es la familia, ¿sí? Las familias se conectan muchas veces a través de las redes. El día del temblor, estábamos mi esposa y yo en México, la primera cosa que hicimos fue prender el teléfono y comunicarnos con los parientes, ¿no? Y no pudimos porque mucha gente había decidido muy estúpidamente mandar videos y subirlos a Facebook, y entonces la mejor fibra óptica que podía tener no resistió ese tipo de absurdo, ¿no? De que primero tenemos que mandar fotos, etcétera, en vez de usar. Pero si el teléfono hubiera sido mucho peor,
la desorientación, la angustia que teníamos todos por estar en una situación tan trágica. Entonces, en ese sentido, insisto, nosotros tenemos una demanda porque nuestros modos de vida nos exigen demanda, ¿no? Las personas mayores que viven solas, pues ya están recurriendo, por ejemplo, si todavía manejan esas tecnologías, a meterse en la computadora y hacer su súper por internet y les lleva el súper. Y ADHL está pensando llevarnos las cosas con drones a la casa, ¿no? Entonces, la movilidad es fuerte, ya lo están probando, ¿eh? No es un sueño de futuro a 2049 como la película que va a salir pronto, sino que es una realidad. Ya están haciendo pruebas, inclusive viendo todas las implicaciones sobre los movimientos. Se va a tener que tener sistemas de control para evitar que se choquen en el aire, ¿no? El otro efecto singularmente importante de las tecnologías de información y comunicación ha sido de permitir una interacción entre oferta y demanda que no requiere ya de gran especialización y que se transforma en una articulación de persona a persona, peer-to-peer, como se dice, para realizar transacciones como compartir un medio de transporte, rentar un cuarto, una vivienda ajena, comer en casa de un prestador ocasional de servicio de alimentos. Eso también he visto que surge. Hay gente que se anuncia en internet, yo soy fulano de tal, cocino este plato y puedo recibir 6 personas en mi casa. Entonces la gente reserva, paga 15 euros, 20 euros y se viene a sentar a la mesa de este señor en su casa, ¿no? Es tan ilegal como Airbnb, entre otros, ¿no? Ya sabemos que el efecto de la uberización, como se ha llamado, a partir de la experiencia de los vehículos rentados por vía electrónica, se ha difundido en el medio turístico hasta simbrar el pilar mismo del modelo de base de la actividad, el alojamiento turístico. Rentar un alojamiento por Airbnb o similar se vuelve un gesto simple que permite acceder a modalidades muy distintas de alojamiento en destinos no tradicionales por costos más bajos que los hoteleros y obviamente una nula regulación. Insisto en lo que decía, modalidades muy distintas. Ya no estamos en el cuarto de hotel o el tiempo compartido o el departamento en la Costa Brava. Estamos hablando de cuartos en una granja, de cuartos en casa de una persona que vive en la misma casa, etcétera, en destinos no tradicionales porque le rentan en cualquier lugar del mundo. Dese una buceada por Airbnb o similares y van a ver, ¿no? Mucha gente considera ya que esa situación es perversa, ¿no? Asistimos, y también lo habíamos comentado en esta primera mesa temática, una turistificación de varios otrohoras residenciales. Piensen, por ejemplo, a la gente que vive con una pequeña jubilación en un departamento que ya se volvió demasiado grande porque los hijos ya se fueron y que pues encuentran muy fácil de arreglar un cuarto y ponerlo en renta. No lo van a hacer a 100% del tiempo, pero lo van a hacer parte del año. Primero se sienten empresarios que ellos están ganando la vida, no se tienen que mover mucho de casa y tienen un ingreso complementario. Es decir, abre posibilidades que no hemos imaginado. Y entonces esto se va a dar en varios que no son forzosamente turísticos. Por eso hablamos de turistificación, ¿sí? E inclusive hablamos de gentrificación de los mismos, que significa sacar a la gente de esos pueblos. ¿Por qué sacarlo? Porque si yo tengo un departamento que rento 4 o 5 mil pesos al mes, ¿sí? Una gente que quizás no me va a pagar, me conviene mucho más darle una manita de gato al departamento y rentarlo por un sistema de renta tipo Airbnb. Y seguramente no solamente cubre lo mismo, pero voy a incrementar sustancialmente mis ganancias, ¿no? Otros efectos es la competencia considerada como desleal
frente a los prestadores tradicionales de servicios turísticos. Dice, yo empleo gente, aporto impuestos, lo que no es tan cierto, pero en fin, sí aportan algo de impuestos, me atiendo a normas de seguridad, entre otros, y a muchas normas sanitarias. Esas personas meten sus departamentos a disposición sin ni siquiera un extinguidor, sin ni siquiera una escalera, una escalera para salir, sin ni siquiera un botiquín por si la persona tiene un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha generado también pérdida de ingresos para las administraciones urbanas, acompañado de nuevos gastos para ellos, inseguridad sobre la calidad del producto, inclusive fraudes y robos directos a turismo. En fechas recientes, un pretendido experto del tema y que siente que hay que defender eso a todo precio, se ha atrevido a afirmar que es necesario cambiar las ciudades para adaptarlas al turismo. Entonces ya estamos graves, ¿no? En mi opinión personal. El efecto que considero más relevante en la actualidad es el enfrentamiento, si lo tomamos distancia del hecho concreto, es el enfrentamiento entre un modelo de economía tradicional sustentado en la empresa formal con vocación a expansión, formalización y complejización creciente versus una economía de pequeña escala, pero de fuerte extensión por los bajos costos de entrada que implica. Hacer un hotel implica tener un capital o tomar un crédito. Por eso el Banco Mundial dedicó su apoyo a turismo por mucho tiempo a dar gigantescos créditos a Fogatur, si yo me acuerdo, era Fogatur, ¿verdad? Fogatur primero, luego Fonatur, para promover esa cuestión, porque no había recursos suficientes para entrar. Pero ahora el umbral de entrada es muy bajo. Es un bote de pintura de Comex, ganas de trabajar un poquito y comprar unos muebles relativamente baratos y ya tengo mi cuarto, ¿no? Y me anuncio en una página que ni siquiera yo pago gran cosa por ella. Voy a pagar una comisión, pero sin común medida, ¿no? La pelea no es de David contra Goliat, ¿sí? Son muchos enanos, ¿sí? Muchos David y pocos gigantes. Y la historia de economías como las latinoamericanas muestra que lo informal, no controlado y rampante, es difícil de extirpar porque mueve muchos recursos y sobre todo es eficaz para quienes no tienen otra manera de ganarse la vida. Ese es el criterio que manejan los choferes de Uber, por ejemplo, que yo me tengo que ganar la vida. ¿Por qué me impiden de pedir un crédito para comprar un taxi nuevo, un coche nuevo y llevarlo a taxi y lograr un recurso que suple la falta de seguridad social, de indemnización de desempleo, etcétera, que encontramos en nuestros países, ¿no? Habrá que agregar que las políticas de los gigantes, es decir, de las empresas turísticas, como son los bajos salarios, ¿no? y otras formas de explotación de los trabajadores, la frecuentemente baja relación calidad de precio y la homogeneización de la oferta no resultan muy satisfactorios en muchos casos ni para sus propios trabajadores ni para sus clientes, atraídos además por la innovación del procedimiento y la gran variedad de la oferta. Las TICs, entonces las tecnologías de información y comunicación, ponen también en tela de juicio muchas prácticas que han hecho historia en el turismo, como el desconocimiento previo al viaje, ¿no? Que se modifica radicalmente. Ahora hasta entramos al cuarto a 360 grados para ver hasta las moscas en el techo, ¿no? Resulta entonces más difícil atraer el turismo que posee ya un conocimiento previo y una capacidad de comparar. La competencia se exacerba y posiblemente el hecho de regreso, es decir, la reiteración del turismo al mismo lugar se nulifica, ¿no? Porque no vamos a regresar si tenemos tantos lugares, tantas formas de alojarnos, tantos destinos atractivos, etcétera, frente a nosotros. Provoca extrañamiento y admiración. Provocar extrañamiento y admiración requiere de una gran habilidad mercadotécnica, de una invención permanente, lo que nuevamente implica una competencia muy fuerte. Y esa capacidad de innovación y de extrañamiento, definitivamente los hoteles de cadena y las grandes empresas tienen mucha dificultad para resolverlo. Bueno, con eso termino la primera parte.
Y, perdón, voy a pasar a la segunda, que es reflexionar sobre viejas y nuevas prácticas en el estudio del turismo, ¿no? Frente a todo lo que les acabo de contar, podríamos pensar, es pensable que nuestra forma de estudiar el turismo, es decir, de generar un conocimiento útil sobre el mismo, pueda seguir las mismas sendas que por el pasado. Pues claramente no. Quiero entonces desarrollar en algunas tendencias que hay que tomar en cuenta, no tendencias del mercado de turismo, sino cosas que tenemos que enfrentar en el estudio del turismo. Primero, no olvidarnos de las lecciones de la historia del turismo. Parecería que la historia del turismo haya devenido en un trabajo para historiadores profesionales, destinado a que tengamos una memoria histórica, ¿no?, del turismo y de cierta cultura sobre cómo el turismo se ha desarrollado. Por el contrario, yo diría que necesitamos más trabajos de historia sobre el turismo, a partir de confrontación de las situaciones y procesos actuales con los del pasado. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Los famosos bed and breakfast, ¿no? Airbnb es lo que significa, han existido hace mucho tiempo. Hay un caso que les invito a conocer, si no es físicamente, pues para eso están las tecnologías de información y comunicación, es el caso de Blackpool, ¿no? Blackpool en Inglaterra es un desarrollo que empezó en la época victoriana para dar condiciones de ocio a los trabajadores de la revolución industrial que vivían en Manchester y Liverpool, que son las ciudades cercanas. Yo tuve la oportunidad de ser invitado ahí hace unos años y la primera cosa que me sorprendió es que hay 3 hoteles, pero hay centenares de bed and breakfast, ¿no?, que empiezan en 10 libras, como en $15, ¿no? Imagínense, 300 pesos en Inglaterra, ¿no? Y viven y sobreviven. Es un turismo proletario, y no lo digo con mal sentido, es un turismo de traileros, de obreros, de tatuaje, de tarros de cerveza, de mucha borrachera, de mucho striptease, de lo que se pueden imaginar, en donde se hacen los matrimonios y las fiestas de matrimonio y de 15 años más cursis que pueden imaginar, en la cual los souvenirs son delirantes, pero en fin, funciona y funciona muy bien. Y es una modalidad turística que obviamente en México no tenemos, pero ¿qué pasa con los pequeños hoteles boutiques? Muchas veces son bed and breakfast y a veces no tienen ni el breakfast. Nos contentamos del bed por el precio, ¿no? Tendríamos que comparar estos modelos, ¿no? ¿Qué diferencia hay, no? ¿Por qué ese modelo de bed and breakfast funcionó tan bien en algunos lugares? ¿Qué significa hacer un hotel boutique con relación al bed and breakfast? Obviamente el bed and breakfast es una solución para gente de pocos recursos, ¿no? En Europa todavía se usa mucho de ir de una ciudad a otra usando ese tipo de modalidad. El hotel boutique es para ricos, pero hay otras diferencias, ¿no? El reconocimiento, el aval que se le da como hotel reconocido, el otro pues más o menos se maneja, no sé qué tanto se manejan en la informalidad, son cosas que tenemos que estudiar y hacer ese estudio de comparación entre ese turismo de la época victoriana y ese turismo de pequeña escala que tenemos actualmente, ¿no? En alguna ocasión en Sectur, Manuel Rodríguez había hecho un estudio del turismo de hoteleros independientes, ¿sí? Yo creo que es algo que debemos de retomar en México, a ver cómo operan, porque todavía hay muchos hoteles como los hoteles sedes de acá que se manejan fuera de las cadenas tradicionales y cómo les va a esos, ¿no? Cómo operan, qué ofrecen, qué tanto se pueden renovar, etcétera. Siento que tenemos muy poca información. Sí, yo en ese sentido invito a los alumnos que piensen en posibilidad de estudios de corte histórico sobre un hotel, sobre un destino, sobre unas prácticas específicas de turismo, porque nos enseñaría mucho para entender los cambios que vienen y hasta las propuestas que podemos hacer. Otro tema que a mí siempre me impacta mucho es cómo hablamos de atractivos turísticos, ¿no? Los estudios de competitividad de los pueblos mágicos y muchos estudios empiezan por decir, ¿cuáles son los atractivos?
¿Qué es lo que hay? ¿No? Y les voy a dar un ejemplo para mostrarlo que no es así. En Vázquez Rocks, un sitio a 30 millas de Hollywood, oyeron bien, Vázquez Rocks, se filmó una escena culta de la exitosa serie de televisión que seguramente muchos de los chicos no conocen, que se llama Star Trek, ¿no? Quizás conocen las películas, pero la serie ya es demasiado viejo para que la conozcan o que la aprecien. Y en esa serie había un capitán, James T. Kirk, que se enfrenta con lagarto amenazante llamado Gorno. Primera anécdota. Y les voy a explicar a qué viene. La segunda es que el famoso comandante Kirk, según la historia como se desarrolla en los capítulos, acabamos por saber que nació el 22 de marzo de 2238 en Iowa. No se sabe muy bien dónde, pero 2238 en Iowa. Ambos sitios, el de su nacimiento y de su heroico combate contra el lagarto, se han vuelto sitios de atracción turístico para los fanáticos de la serie culta. Para el caso de Vázquez Rocks es solamente porque se filmó allá, la gente va. Como hay gente que va a Baja California, no sé si todavía es así, Felipe, va todavía al barco del Titanic, ¿no? La representación del Titanic, ¿no? Se creó de nada un atractivo turístico. Aquí lo mismo. Y el caso de Iowa, pues un concejal avispado de la ciudad de Riverside dijo, no, fue acá. Él nace en Riverside, Ohio. Y a partir de esto toman una casa y dicen, aquí nació, bueno, aquí nacerá, y hacemos el Voyage Home Museum referido y funciona, ¿no? ¿A qué voy con eso? De que el atractivo turístico no es forzosamente la iglesia del siglo XVI, no forzosamente es la hacienda yucateca, no forzosamente es un recurso natural, es también algo que creamos, pero que podemos crear, ¿no? Si bien mis ejemplos rayan un poco en lo absurdo, están demostrando que así puede funcionar, ¿no? Bueno, Las Vegas, ¿no? Empezó en el desierto. ¿Quién podía decir que el desierto en torno a Las Vegas era atractivo para generar un destino turístico, ¿no? Había que inventarlo y se inventó a través del juego, ¿no? Bien. También de la misma manera, Harlem, que siempre se consideró como el barrio más peligroso por mucho tiempo de Nueva York, ahora no se vuelve un destino turístico tan radical, pero hay tours, ¿no? Como el que hicieron ayer, que yo no puedo asistir, pero hay tours de Harlem, hay cafés y restaurantes a la cual se puede ir, etcétera, etcétera. Y obviamente eso está modificando el pueblo, la colonia o el barrio de Harlem, y la gente no solamente aprecia, pero la turistificación funcionó, ¿no? Entonces, quiero también poner en tela de juicio y llevarlo a reflexionar sobre lo que llamamos atractivos turísticos. Yo creo que es un concepto rebasado. No el atractivo en sí, sino de pensar que el atractivo es lo que ya está, ¿no? El atractivo se puede inventar, se puede crear. Hay muchos más ejemplos que los que les estoy dando. Bueno, otra cosa es el tema de las preferencias de los consumidores. Seguimos manejando criterios muy tradicionales que vienen de la época fordista del turismo y no trabajamos suficientemente temas que son mucho más profundos. Yo les daba el ejemplo de los imaginarios urbanos que impulsan el turismo, en el sentido de que realmente muchos de nosotros ya no vivimos en ciudades, vivimos en una urbanización rampante que crece, pero lo que es la esencia de la vida urbana no la tenemos, ¿no? Quizás a veces los estudiantes sí, porque viven en cuartos en el centro, porque es más barato y entonces tienen los bares, los cafecitos, el paseo, el parque, la tiendita de la esquina, que la gente quizás de clase media, que son los que más recursos van a tener para hacer turismo, ya no tenemos. Entonces, ese imaginario que he llamado en unos trabajos de regreso al centro, de regreso a la ciudad, a la esencia de la ciudad,
Que, ojo, muchos filósofos o historiadores como Louis Mumford dice que la marca de la civilización occidental es la ciudad, es la marca más fuerte, le estamos perdiendo. Entonces hay que entender que la gente que hace turismo urbano, ¿sí?, hace turismo urbano porque quiere regresar a la ciudad, aunque sea de manera efímera, por unas horas, ¿no? Si yo vivo en la Ciudad de México, un momento dije, voy al centro, ¿no? Hay una bonita exposición y voy a comer en uno de los restaurantes famosos del centro. Quiero recuperar una vida urbana. Eso es decisivo para el turismo también, yo creo, porque el mundo entero se está volviendo suburbano, ¿no? En China, como cualquier otro lugar. Las torres, ¿sí?, que se está haciendo son suburbios verticales, ¿no? Están los suburbios de casas y los suburbios verticales. Y muchos vivimos ya en suburbios verticales y el futuro de la generación de ustedes, millennials, estudiantes, va a ser de vivir en ese tipo de lugar. Entonces, yo siento que vamos a tener, por ejemplo, un incremento muy fuerte de turismo urbano, mucho más que lo que tenemos, y efectos muy fuertes. Un pueblo mágico como Bernal, en Querétaro, ya está saturado, ¿sí? El fin de semana, entre semana, no se para un gato en las calles, pero el fin de semana está totalmente saturado. ¿Por qué? Porque se volvió un destino, ¿sí?, importante, porque se come, porque ves la peña, porque paseas en las callecitas y te sientes bien, ¿no? Y eso es una cosa que Sectur no ha tomado en cuenta y está aventando el turismo. Hay casos totalmente fracasados, pero hay casos que dices, a ver, párale un poquito porque estás destrozando la vida urbana de esos lugares. Y entonces viene el contraefecto. Yo quería promover el turismo y acabó provocando un escenario, un set de Televisa en la cual voy a pasear el fin de semana y la vida urbana desapareció. Las gorditas tan ricas que se vendían en puestos de calle en Bernal, ahora las mandaron en un galerón a la cual la gente va difícilmente. Pero eso sí, a restaurantes italianos, argentinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que pensar ese turismo urbano que va a crecer, ¿qué queremos hacer con él? En las preferencias, los consumidores, y eso yo creo que lo tocamos también, hay cada vez, van a ser cada vez más marcados por preferencias ligadas, entre otros, a otro tipo de preferencia, las preferencias sexuales, las preferencias religiosas, las preferencias gastronómicas, etcétera. Y todo eso son temas que yo también pongo frente a ustedes para estudiar. Otro tema es la regulación, es decir, lo que tiene con la gobernanza, tiene que ver con la gobernanza del turismo. Siempre se pensó que era el Estado que tenía que ser el actor central que diera permisos, leyes, hiciera inspecciones, interviniera en la clasificación de los hoteles. Bueno, ya eso en parte murió y la pregunta que nos hacemos, ¿quién va a gobernar el turismo? Y yo creo que el mejor ejemplo es el que ya hemos manejado de Airbnb. ¿Quién gobierna eso? Los gobiernos españoles de algunas ciudades, Barcelona en primer lugar, están empezando a decir, bueno, de perdida que nos den un poco de lana, de perdida que podamos saber quiénes son irregular y evitar la prestación informal del servicio de alojamiento. Pero tenemos que estudiar esto. ¿Cómo gobernar una economía que sea medio informalizado y que sea diversificado en una multiplicidad de actores que no son actores tradicionales? La pareja de gente mayor que renta un cuarto no son actores tradicionales del turismo. ¿Cómo manejarlos? ¿No? De perdida hasta formarles un poco a lo que es la atención al turismo, ¿no? Desde cursos de capacitación, de control, de control sanitario, de control contra riesgos. Piensen una persona que tuvo un Airbnb y le cae un sismo, como lo que pasó en Oaxaca o lo que pasó en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué seguro tiene? ¿No? ¿Quién va a pagar? Etcétera, etcétera. Si ya de por sí las escuelas están demostrando su informalidad, ¿qué pasa con todos esos cuartos rentados, departamentos, etcétera, etcétera? La regulación se vuelve un aspecto importante, porque no estamos regulando instituciones, estamos regulando redes. Eso es importantísimo,
Son redes que tenemos que regular. Y no hemos aprendido a regular redes, porque todos nuestros sistemas de regulación vienen de la definición de espacios, ¿sí? De territorios, de agentes en una situación vertical. Federación, Estado, municipio. Y ya no es así, ¿no? Tenemos que regular redes. Cuando hicimos el estudio de turismo residencial en 2006, nos dimos cuenta que a través del Internet, de las páginas de Internet, había agentes de Estados Unidos, agentes turísticos, no de la Border Patrol, ¿no? Agentes turísticos que rentaban, que ofrecían en renta departamentos en Peñasco, que en aquel entonces lo conocían mucho más, y yo creo que peor, como Rocky Points, ¿no? Entonces en Rocky Points se rentaba, la gente cruzaba la frontera, pagaba en Estados Unidos y de repente ese cachito de México se perdió de la regulación mexicana. Y los grupos locales tenían una capacidad, los grupos locales de extranjeros tienen una capacidad de decisión que superaba totalmente el municipio, ¿no? Y de esos hay muchos, ¿no? En San Miguel de Allende anda por lo mismo. Otro punto, los efectos ambientales. A mí me da mucha risa cuando veo en cualquier cuarto de hotel, si tira su toalla al piso es que la quiere que la cambien, pero sería mejor para el medio ambiente ¿no? Esa es broma, ¿no? Los focos ahorradores son bromas, son malas bromas de los empresarios. Yo creo que el turismo es un enorme contaminador a partir del modo que implica viaje, ¿no? Y eso es lo que hay que pensar. Estamos gastando en movimiento. ¿Y qué vamos a hacer contra esto? ¿No? ¿Qué vamos a hacer contra eso? Reforzar el transporte masivo. Quizás hay que reforzar los sistemas de autobuses, ¿no? Los trenes que nos hemos abandonado, ¿sí? Por política, primero del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene un departamento ferroviario hasta los años 70. Y el único país que siguió apoyando por mucho tiempo fue Yugoslavia, para tener una mano en un país que todavía era semi bajo la influencia soviética. En México nunca hubo un crédito para rehabilitar los trenes. Y con la apertura de mercado, el neoliberalismo se decidió de suprimir muchísimas vías y de privatizar los trenes. Grave error, ¿no? Cuando vemos los países europeos, están reactivando totalmente. Y no es el tren de Toluca al DF o a Querétaro o el famoso tubo mágico que va a llegar a Guadalajara que van a solucionar el problema, ¿no? Hemos perdido, entre otros, un medio masivo que era mucho menos contaminante que lo que estamos usando ahora para desplazarnos a nivel turístico. Otro tema que me parece también muy importante es la cuestión de la economía colaborativa, ¿no? En turismo parece que cada quien trabaja por sí mismo. Sin embargo, estamos viendo muchos fenómenos interesantes como acortamiento de la distancia entre productor y consumidor en lo que son los alimentos, ¿no? Yo creo que el turismo tiene que hacer un esfuerzo, buscar buenas prácticas, como las llaman, que existen, para que los hoteles, sobre todo los hoteles pequeños que están pululando ahora, se puedan abastecer a buenos precios directamente para los productores. Eso implicaría un impulso al desarrollo local, entre otros. Esos son factores entre muchos que considero importantes. Finalmente, unas cuantas cositas y es hora que termine, ¿verdad? Sobre la investigación y la enseñanza del turismo, ¿no? Parece que tenemos, por lo que oí en los días anteriores, todavía tenemos pleitos entre métodos cuantitativos y cualitativos, desde la primera ponencia. Yo creo que no es así, ¿no? Los dos son interesantes. Por ejemplo, lo que es la explotación de los Big Data es algo que definitivamente es importantísimo desde la perspectiva, por ejemplo, de conocer los consumidores, ¿no? O sus preferencias, las formas como se comportan, las actividades que realizan, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cualitativo, para mí, en mi investigación muchas veces usa métodos cuantitativos
y yo creo que es importante y tengo la impresión que es algo en la cual la formación turística no es suficientemente clara. No le hace mucho hincapié porque no lo conocemos bien, eso más bien es de los psicólogos y los sociólogos, y yo creo que hay que darle una aceleración a ese tipo de cosas. Yo creo que la comparación también es importante. Cuando hablaba del caso de Blackpool versus los hoteles, los microhoteles, disque boutique ahora, yo creo que tenemos que empezar a movernos, porque tenemos información suficiente, movernos intercambios entre casos, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, un buen trabajo en México a través del proyecto de CONACYT por unos investigadores de la UNAM, que lograron reunir mucha gente que trabaja sobre pueblos mágicos. Y se hicieron ya 3 libros, va el cuarto, ya creo que ya están en 60 pueblos mágicos y hay monografías. Son básicas, no son tan comparativas como quisiéramos, pero hay que avanzar sobre esto, ¿no? Estudios comparativos. Es totalmente diferente Bernal de Jalpan, por ejemplo, que tenemos en la sierra, que implica 3 horas y media de viaje por una carretera difícil, que Bernal, que está inclusive antes de llegar o a la misma distancia que llegar a Querétaro por parte de la gente de la Ciudad de México. Entonces sí tenemos que comparar casos de los estados, hacer comparaciones internacionales mucho más. Ya no babear frente a los desarrollos españoles, sino comparar lo que les ha pasado en sus destinos maduros y los nuestros, cosa que ya se ha hecho en algunos eventos, pero tenemos que profundizar sobre esto. La diversidad de modalidades de turismo, la diversidad de procesos, es tal que podemos enriquecer mucho nuestro trabajo a partir de la comparación de estudios de caso. Y evidentemente hacer cosas que son muy difíciles, como la prospectiva, ¿no? Estamos, ya el estudio 2020 que se había mandado a hacer de turismo pues está rebasado completamente, ¿no? Por todo lo que acabamos de comentar y todo lo que no sabemos que pasa en forma subterránea. Y eso me lleva también a una reflexión corta que les quiero lanzar sobre el problema de la educación en turismo. Siento que ha habido un gran avance, ¿no? Entre otros por la multiplicación de lugares de enseñanza turística. Pero si hacemos un balance honesto, creo también que vamos a reconocer que la mayor parte de los programas, no digo todos, pero la mayor parte de los programas están muy ligados a enfoques tradicionales. Mucha administración, mucha formación de los chicos a ejercer puestos subalternos en las empresas turísticas y pocos para formar recursos dinámicos, recursos humanos dinámicos, capaz de enfrentar las innovaciones que están en curso en el turismo y que nos está rebasando, ¿no? Hay muchas cosas y cuando digo muchas cosas desde guías turísticas en el teléfono, cosas de ese tipo, no estamos reaccionando en el medio académico porque somos estructuras lentas, verticales, no sabemos trabajar en red, ¿no? Entonces tenemos nuestro programa de estudio y a veces para cambiar un programa de estudio hay que matar a los que lo fundaron porque se van a oponer, es que en serio, se van a oponer a cambios, ¿no? Entonces yo creo que si bien hay que tratar de transformar estos, renovarlos permanentemente, lo que es muy difícil, también yo creo que tenemos que usar soluciones de emergencia, ¿no? Si no sirve mi coche, llamo el Uber, ¿no? Pues yo creo que por eso va. Tenemos que impulsar muchísimo más colaboración entre universidades, que yo creo que es muy importante, cursos en línea, formación a distancia, entonces, cursos cortos, que si no tiene reconocimiento, yo comentaba de eso con una persona y dije, lo podemos hacer entre tal y tal universidad. Y digo, no, para que mi rector se ponga de acuerdo y firme el convenio con el otro rector, estamos fritos, nunca va a pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos a través de cosas como el AMIT, por ejemplo, ¿no? Si el AMIT tiene suficientes participantes y suficiente reconocimiento, que yo creo que después de 11 congresos y años de actividad, lo tiene,
¿Por qué no empezamos a ofrecer otro tipo de conocimiento a través de redes, a través de cursos? Si organizamos conferencias en nuestras universidades, pongámoslas en línea, lo ofrecemos a los demás, ¿no? Yo veo por ejemplo, muchas instituciones nacionales y extranjeras ya empezaron a poner en línea la conferencia. Cuando viene un profesor extranjero, lo puedes ver en línea, en directo, en vivo, pues, ¿no? En streaming o como se dice, o la puedes volver a ver después. ¿Por qué no hacemos eso? ¿No? Yo creo que necesitamos una mejoría radical de los sistemas educativos, ¿sí? Una innovación, y usemos esas innovaciones tecnológicas, ¿no? Pensemos también de que toda esa nueva oferta diversificada puede ser los lugares en los cuales hacemos como estudiantes nuestras prácticas profesionales. ¿Por qué queremos hacer forzadamente práctica profesional en un hotel grande? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos no en el cuarto de Airbnb, ¿verdad? Pero en un hotel boutique, en un desarrollo comunitario, turístico, etcétera, etcétera? Yo siento que hay muchas cosas que podemos cambiar. Yo no puedo responder a esto, y tampoco estoy en una institución que tiene mucha presencia sobre el mercado de la formación profesional turística, pero se los dejo como una cuestión abierta. Siento, y no solamente eso va para los sectores turísticos, en muchos campos del conocimiento los sistemas educativos están totalmente atrasados, ¿no? Y no los podemos resolver con las moles de las universidades, porque son moles verticales con intereses políticos fuertes, y a veces decir, bueno, pues eso lo hago aparte, ¿no? Lo organizo aparte, ¿no? Piensa en las conferencias TED, piensa en Coursera, todo ese tipo de mecanismos, de plataformas que han ayudado a generar conocimiento diferente, ¿no? Y muy válido. Y si no nos dan un diploma que sirve para los estímulos como profesores, pues ya ni modo, ¿no? Pero hagamos cosas inteligentes. Yo creo que, cierro ahora, yo creo que y cierro con esas cosas. Estamos frente a un turismo que se modifica muchísimo más rápido que lo que dicen los textos oficiales. Y oficiales digo OMT y lo que tenemos en México. Los niveles de información que tenemos están rebasados. Calcular el turismo nacional, por ejemplo, o el turismo extranjero a través de los datos de gente que va a hotel, lástima, Margarito, pero ya no sirve, ¿no? Tenemos que encontrar otra forma. No sé cómo parece que se hizo una solicitud de estudios sobre ese tema. Yo creo que tenemos que avanzar en ese tipo. Nuestra información es muy deficiente. El turismo cambia rápido. Están surgiendo procesos en red, tecnologías, imaginarios, comportamientos, cambios demográficos, cambios económicos, modificación de geopolíticas, de la cual se habló ayer, muy fuertes en el mundo, que nos están radicalmente modificando la configuración del turismo. Frente a esto, seguimos trabajando nuestros temitas, ¿no? Ese es el problema mucho de los investigadores. Y seguimos enseñando las mismas cosas. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en un engrane que no nos permite movernos. Y a través de esos ejemplos trate de demostrar que hay muchas cosas por estudiar, mucho más que lo que yo podría pensar, yo creo, porque no, hay muchas cosas que no conozco y no conozco todos los destinos en los cuales ocurren situaciones diferentes. Hay muchas cosas que tenemos que estudiar. Hay un campo brutalmente interesante. Nos podemos asociar con otras disciplinas, que yo creo que es muy importante, y hacer algo para renovar y actualizar y hacer cada vez más eficiente y útil el conocimiento que podemos generar del turismo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Daniel Yerno por esta invitación que nos hace a reflexionar sobre la situación del turismo. Entonces, dado que estamos un poco cortos de tiempos, sí quisiera cederle la palabra al auditorio por si alguien tuviera algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta hacia el doctor Yerno, por favor, es el momento de hacerla. José Luis. Luego.
Acá, bueno, se podría, sí les pediría que se presentaran, sí, por favor. Buenos días, doctor Alfonso Baños, de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por su conferencia. Dos temas que a mí me inquietan, que tienen que ver con todos estos grandes cambios que nos planteaba. La cuestión de la autocrítica, ¿no? Quien opera el turismo desde el lado oficial y los que estamos en investigación. Y la otra, lo que usted comentaba al final, asociarnos con otras disciplinas. Yo no soy turismólogo, intento aportar desde mi disciplina, pero yo he sentido, quizás estoy equivocado, cierta resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos superar estas dificultades? Y muchas gracias otra vez. Sí, hacemos varias preguntas, José Luis, por favor. Gracias. José Luis Santana, de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Valles. Mientras, van a ser 3 preguntas muy cortitas. La primera es su opinión acerca de si el nivel educativo influye mucho en la decisión de los destinos turísticos, tomar decisiones. Y más ahora que hay mucha movilidad académica. Estados Unidos firmó con México 100,000 experiencias académicas para poder ser más atractivo en posgrados Estados Unidos para competir con Europa. Canadá también firma un convenio para 10,000 experiencias de estudiantes en Canadá. Y la otra es, todavía no tenemos como construido el imaginario de la movilidad en términos de distancia cuando se ponga en práctica la nueva modelo disruptivo de ir rápidamente a la Ciudad de México en 39 minutos. Esa distancia, ¿no?, de tiempo va seguramente a modificar nuestro imaginario de distancia. Y finalmente, en estos cambios que ha habido, ¿cuál es su opinión respecto a los cambios en la ideología para hacer investigación y para trabajar juntos? Porque yo recuerdo que era muy difícil establecer convenios y trabajar proyectos conjuntos entre universidad, empresarios, universidad, políticos, universidad, política pública, porque unos buscan el dinero, otros buscan el poder y nosotros buscamos el conocimiento y el desarrollo puro etcétera, ¿no? Y yo creo que ha cambiado. Yo pienso que ahora no podemos construir nuevas sociedades si no trabajamos juntos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Betsy Vidales y soy estudiante de maestría aquí en Posgrados CUSEA. Y tengo 2 preguntas para usted. La primera es, ¿qué opina usted de los destinos turísticos que se denominan como Smart City, como el caso de destino turístico Tequila, Jalisco? Y la segunda es, ¿qué opina de las empresas que se apoderan de los destinos? Una más. Había una pregunta por ahí. Gracias. Otoniel Sosa, Universidad de Colima. Justamente hablando de estos nuevos segmentos que Secretaría de Turismo ha denominado como especializados, en particular el segmento turístico LGBT, ¿qué opinión le merece esto que se ha, bueno, para mí, ah, realizado desde una perspectiva de más que preferencia, de orientación para generar productos y o enclaves turísticos desde el gobierno, desde Secretaría de Turismo? Muchas gracias, doctor Chernow, por su presentación. Mi nombre es Félix, soy estudiante de doctorado en Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Guadalajara y me gustaría saber su impresión sobre cuál es el vínculo que podemos ligar entre el turismo y la desigualdad social y o pobreza. Considero que es un tema, desde mi perspectiva, escasamente abordado en los estudios del turismo, y que vale la pena abordar, dado que, por ejemplo, México se enarbola su escalamiento hacia un 8º número posicionamiento, pero la existencia de una población enorme de pobreza y desigualdad, y pudiéramos pensar que el turismo realmente no ha contribuido socialmente en estos problemas. No sé qué opinión podría dar al respecto, y muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Tere Aguilar. Soy alumna de la maestría en Paisaje y Turismo Rural y me llamó mucho la atención que usted mencionaba, opinaba acerca del turismo rural. Entonces, me gustaría saber cuál es su predicción desde su punto de vista acerca del turismo rural en México. Gracias. Y voy a tratar de ser rápido, pero las preguntas se fueron así como fuegos artificiales a muchas cosas que no forzosamente son temas que puedo contestar bien. A lo de Alfonso Baños, yo creo que la capacidad de autocrítica no ha sido muy fuerte en el turismo, ¿no? Yo lo que sí saludo es la apertura que empecé a ver en Sectur, pero desde hace años, pero es muy difícil porque sería como decir, a ver, hay que replantear muchas cosas y es como replantear uno de los ejes, de modelos ejes del desarrollo del país y de los estudios. Y la asociación interdisciplinaria, la asociación con otra disciplina, yo creo que en alguna forma lo estamos haciendo, pero no lo queremos decir. Y lo que está pasando es que hay mucha gente que se mete a hablar de turismo y dice cualquier cosa. ¿Sí? La confusión, por ejemplo, entre turistas y visitantes en general o excursionistas no tienen ni idea, ¿no? No forzosamente que esa división es buena, ya hay mucha gente que dice que hay que manejarlo como cruise, por ejemplo, que hay que manejarlo en conjunto. Es un visitante que pernocte o no pernocte, ¿no? Pero sí, yo he oído muchas cosas en eventos que dices, a ver, céntrate, ¿no? Ten nociones. Yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo de difusión nosotros hasta las ciencias sociales, como sociología, etcétera, para evitar ese tipo de situación, ¿no? Y la autocrítica, pues, todos lo tenemos que hacer, no solamente el gobierno, ¿no? Autocrítica sobre errores que hemos hecho, pero en plan positivo, ¿no? Que ese es el asunto. José Luis, te contestaría, yo creo que esa experiencia de movilidad sería muy importante si se pudiera reservar un cachito para turismo. El problema es que no sé quién dictamina esos casos, qué tanto peso se admitiría dar a gente que estudie turismo y que quisiera tener experiencia de movilidad justamente ligada al turismo. Eso es una cosa que a ver si se puede hacer lobby para tener como un cachito reservado, porque será muy interesante para que jóvenes puedan ver esa experiencia. Por ejemplo, el concepto de turismo en Canadá es muy interesante. En mi punto de vista, por lo que yo sé, hay mucho más turismo asociado con desarrollo local, inclusive con comunidad indígena, y funciona muy bien. Los imaginarios de la distancia, totalmente de acuerdo contigo, están cambiando radicalmente, ¿no? Si vemos la experiencia europea, lo que ha significado los trenes de gran velocidad que han reconfigurado los mapas, no solamente Francia, que es el caso más notorio, pero Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, o inclusive la relación con Inglaterra, que ya se modificó otra vez por el Brexit, pero por lo pronto hay una reconfiguración que hace que hay gente que va, por ejemplo, de turismo de compras. Cuando son las baratas de París, llegan los ingleses a comprar y viceversa. O se van a Dublín porque no hay tantos impuestos. Entonces, yo creo que es muy importante. Obviamente, un tren rápido bajo la modalidad tecnológica que sea, es obviamente algo que modifica la relación en el territorio y a partir del momento que el turismo implica inicialmente una movilidad, pues se modifica las potencialidades de los lugares. Y de acuerdo, la forma como estamos pensando hacer investigación se está modificando, pero yo creo que hay reticencia de todas partes. Los investigadores no confiamos mucho en los políticos, ¿no? Bueno, la población en general, vamos más amplio. A mí el rector me ha dicho, pues, ¿por qué no vas a la Cámara de Diputados para conseguir financiamiento para investigación? No, ya, perdón, pero uno tiene su amor propio, ¿no? De saber con quién trabaja. Y los empresarios muchas veces son muy cerrados
y no ven la necesidad porque funcionó y qué, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que cambiar, pero yo creo que para eso sería necesario que la misma secretaria empiece a movilizar las mentalidades de los propios empresarios asociados al turismo, porque en México sí el grupo empresarial es algo extremadamente cerrado, ¿no? Porque también tiene cola que pisar, no pisa que colar, sino cola que pisar. Lo de Smart City, yo creo que Smart City es uno de los múltiples adjetivos que se están dando a la ciudad. Y la ciudad inteligente, la ciudad educadora, la ciudad para todos, la ciudad inteligente. Finalmente, ¿qué es una ciudad inteligente? Se considera como una ciudad que tiene mucha tecnología atrás, ¿no? Y yo personalmente no le veo mucho el interés. Es uno de los adjetivos que se usa para promover venta de tecnología, ¿no? Ha habido grandes ferias sobre Smart City en Barcelona, hubo una en Puebla hace un par de años, y han servido básicamente como si fuera la feria del libro, pero para tecnología, ¿no? Te expongo todo lo que tengo, cómprame, porque tú tienes que tener una ciudad inteligente, ni modo que no la tengas, ¿no? No creo que eso le va a dar muchas alas al turismo, sobre todo porque además genera mayor desigualdad, para contestar un poco a la pregunta de Félix. No creo que haciendo ciudades cada vez más extrañas y distantes de lo que es lo común de la población, vamos a hacer mucho bien a la igualdad en México. Y me parece un buen modelo. Las empresas que se apoderan, sí, se apoderan, pero se apoderan muchas, ¿no? Hay destinos que están totalmente controlados a nivel de transporte, a nivel de actividades, y al grado que hay empresas que se dan el lujo de hacer destinos completos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Disney, etcétera, pues están creando ciudades turísticas, se apoderan de una porción de territorio y lo hacen suya, el Parque Asterix en París, etcétera. A Otoniel le diría, mira, lo de LGBT, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en Fonatur y que Loreto andaba súper mal, un día una reunión de los gerentes, etcétera, se me ocurrió decir, hay un enorme mercado en California, ¿no? LGBT, que en aquel no se llamaba así, pero dije, pues ¿por qué no se hace un destino LGBT en Loreto? Me lincharon. ¿Cómo que no vamos a hacer eso? Nunca, ¿no? Y acabó pasando, porque al final acabó pasando por la cercanía de ese mercado, un mercado que buscaba condiciones particular de servicios, de ubicación un poco reservada, etcétera, etcétera, y funcionó, ¿no? Quizás lo dije demasiado temprano. Yo creo que también, por desgracia, lo que debe ser un derecho se está volviendo una imagen de marca, como lo que hizo Ebrard para la Ciudad de México, y se usa políticamente, y eso yo creo que es muy malo, ¿no? De hecho, no debería de existir. Todos los destinos deberían ser abiertos a todos, según sus preferencias, sus intereses, etcétera. Eso sería mucho más equitativo que hacer el vagón del metro para las mujeres y el último vagón del metro en la cual es tomado por un grupo LGBT porque es el único que les dejan el metro de ciertas líneas de la Ciudad de México, o el destino reservado. Para mí no es una buena política. No veo que tenga que ser así. Ahora, lo que ocurre es lo que ocurre también en los barrios LGBT, de que hay un efecto de concentración. Cuando se está empezando a dar cierta imagen, va a haber una concentración y se va a generar un destino. No sé si es bueno, yo tengo mis dudas. No veo como una forma de igualdad y de derecho para todos, sino una forma de segregación muchas veces. Pero bueno, eso es algo que se tiene que discutir. ¿Qué tanto hay que promover ese tipo de segregación por segmentos muy especializados y muy controversiales del mercado, ¿no? Mejor que todos convivamos, ¿no? Pero en fin. El tema de la desigualdad, pues obviamente pues, ha manejado desde el tema de la reducción de la pobreza por el turismo, pero yo creo que no ha funcionado como debería funcionar. Cuando hablaba yo de proyectar una economía colaborativa más justa y de acortar, por ejemplo, la relación entre productor-consumidor, iba en ese sentido. Eso podría ser medidas para promover mayor
mayor igualdad. Me acuerdo cuando empezó Iztapa, vino una misión del Banco Mundial y había un viejo, un hombre muy viejo, ya de como 85 años en aquel entonces, que manejaba redes de microempresas en Estados Unidos. Entonces el Banco Mundial lo usaba de asesor. Y él llegó, y yo me acuerdo, nada más había 2 hoteles en aquel entonces en Iztapa. Se sentó a desayunar, agarró la carta y dijo: aquí necesitamos granjas avícolas. Yo lo miré y dije: ¿qué te pasa? No, acabas de bajar del avión, estás desayunando y nos dices lo que hay que hacer. El señor se había dado cuenta que no había pollo en el menú, ¿no? Y entonces, bueno, empezó a haber ideas de que pues, sí hay que hacer granjas, pero ¿qué pasa? Las granjas implicó una forma diferente de organización del trabajo, una escala diferente, y obviamente no hubo beneficio local. Quizás se hubiera tenido que pensar en otras formas de cumplir con las necesidades del mercado. Y más vamos a hoteles grandes, más difícil es promover igualdad y redistribución, digamos, a partir del turismo, ¿no? Eso no se da, ¿no? Y sabemos muy bien por los estudios, por ejemplo, sobre la mano de obra que trabaja en cruceros, es detestable las condiciones en las cuales viven, porque se embarcan por meses, no bajan, tienen horarios casi de 24 horas porque estar atendiendo a la gente, y eso hasta dentro del mismo sector se crean desigualdades muy fuertes. Y finalmente, la de la estudiante que me habla de turismo rural, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, y eso es la pregunta que hacen los geógrafos y los sociólogos: ¿qué tanto existe en el medio rural todavía? Está totalmente permeado, invadido por la urbanización, no porque se cubre de fraccionamiento, sino porque hay segundas residencias, hay depósitos de basura, hay cuerpos de agua que se usan para la ciudad. Es decir, lo rural, hay geógrafos que han trabajado mucho y antropólogos de acá, por cierto, como Patricia Arias, sobre esa fusión de lo rural y de lo urbano. Entonces yo creo que también, pensando como cientista social amplio, tenemos que preguntarnos sobre esa relación de la rurbanización, ¿no? Como se ha llamado, cómo opera y qué implicación tiene el turismo justamente en acelerar este proceso. Gracias. Hacemos otra tanda de 5 preguntas, por favor. Salvador. Bueno, aquí están otras 2 manos. Adelante. Salvador. Acá, joven. Acá el micrófono. Doctor. Daniel, primero felicitarte. 30 años no han pasado, sigues igual. En el pelo, man. La otra es hacerte 2 preguntas. Tuviste la oportunidad de escuchar a Fernando Leal Carretero, considerado uno de los mejores pensadores de la Universidad de Guadalajara. Y lo dicen los alumnos y profesores. Y vemos que en el programa, viendo el programa de la MIT 2017, creo que son como 139 ponencias, no sé si me equivoco, y carteles. Solo 2 trabajos están enfocados a lo teórico o filosófico. Uno de mi amigo Napoleón Conde, ya se retiró, creo. Y un tema que se olvidó por completo, a pesar de lo que es coyuntural, es el Telecán. El Telecán. Ah, sí. Como que si el Telecán no tenía nada que ver, fuera nada más la industria automotriz y lo electrónico. Como que si no tuviéramos un plan, ¿qué pasa si hubieran cancelado el Telecán y el efecto que hubiera tenido en turismo? Bueno, esa es la primera. La segunda, con el tema que tomaste todavía hay conflicto entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Comulgo contigo. Si bien son métodos diferentes, pero no son opuestos. Siempre he dicho que son complementarios. El problema es que a unos agarran bandera en uno y rechazan, y he visto más dogmatismo entre los cualitativistas que los cuantitativistas. He visto más. Y critican a los cuantitativistas como emuladores de las ciencias duras, las ciencias exactas, cuando no es pecado imitar. Yo siempre he dicho,
Es un honor imitar a la física, hijo. Sería un honor para tratar de hacer lo preciso que hace la física. Yo creo que más que estar peleándose, deben ser complementarios. Y muchos se suben al tren y tú lo acabas de decir, no dominan ni siquiera lo cualitativo. Ahorita el tema que tú traes, los imaginarios. Igual como en el tema de los ciclos de vida de los productos. Todo el mundo se subió al tren y lo agarran como varita mágica. Este es cuando deben de complementarse lo subjetivo con lo objetivo. Porque hay que entender que los imaginarios son subjetividades y las subjetividades no son verdades. Pero sí puede ayudar a los datos duros para que esto encontremos la verdad. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Lecona de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Usted comentaba sobre que hace tiempo en el estado de Baja California entraban personas tanto norteamericanas y mexicanas, y estas personas se sentían de tal manera apropiadas a nuestro país. Y comentaba que ahorita en la actualidad esto mismo está pasando con San Miguel de Allende. Entonces, mi pregunta es que uno como licenciado en turismo, ¿qué haría ante esta situación? Gracias. Si quieres respondo. Bueno, sigo. Bueno, mi nombre es Carla Ansaldúa y mi pregunta va en función a ¿qué consejo podría concretizar para los jóvenes investigadores que están especializándose en turismo? ¿Y cuál ha sido el obstáculo más difícil que le ha tocado enfrentar como investigador? Ese comentario va en función, pues, para motivar a todo este gran número de jóvenes que veo aquí en el foro y la verdad, lo felicito porque sé que su trayectoria ha tenido muchas vías y obstáculos, entonces por eso mi deseo de conocer para motivarnos, porque sabemos que hay el turismo tiene muchas vertientes, muchas formas de investigar desde diferentes enfoques, pero a veces los mismos jóvenes no sabemos qué camino tomar o hacia dónde especializarnos, o simplemente por ser un licenciado en turismo no somos considerados por diferentes dependencias como especialistas en algo. Entonces, eso ha sido un obstáculo, a lo mejor en licenciatura. Ahora estoy en un doctorado en ciencias ambientales, pero eso es lo que observo, no te reconocen tu carrera como tal y observo que, bueno, su carrera no es en especialista en turismo, pero ahora ya es un gran especialista y por eso mi pregunta, esas dos preguntas serían concretas en ese sentido. Gracias. Hola, mi nombre es Arlet Ramírez, soy de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, usted nos hablaba acerca de lo que es la evolución como tal del turismo y las nuevas tendencias del turismo. En cuanto a mí me surgió la pregunta de si la nueva modalidad, el turismo naranja, viene siendo entonces una evolución del turismo cultural o se viene considerando una nueva tendencia del turismo basada también en la economía naranja, que es también la economía creativa. Gracias. Esta fue la última. Sí. Buenos días. Mi nombre es Samantha Yi de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Con respecto a lo que comentó de las tendencias, comentó que la prospectiva es una de las tendencias en las líneas de investigación. Mi pregunta va en, ¿considera usted que el estudio de futuros puede ser una herramienta clave para la creación de políticas públicas exitosas del turismo y de la gestión de las mismas? Bueno, ya tenemos las 5. Perfecto. Bueno, lo de Salvador, tienes toda la razón. Yo creo que no hay suficiente trabajo sobre cuestiones teóricas en turismo, ¿no?
porque finalmente tenemos un campo concreto, muy concreto, ¿no? En la cual quizás no se ha construido suficiente trabajo sobre paradigmas para repensar, digamos. En el mundo anglosajón sí. Por ejemplo, los trabajos que mencionaba, que era con relación a que sí tenemos que distinguir excursión de visitante del área metropolitana, por ejemplo, y turista, son preguntas fundamentales sobre realmente la existencia del turismo como un campo separado de otras formas de movilidad orientados al ocio, ¿no? No hacemos esas preguntas, ¿sí? Aquí tenemos como un pasito atrás, ¿no? Son muy pocos la gente que se dedica a eso. Y sí, yo creo que hay que estimular que se haga, pero yo creo que se necesita una formación muy abierta para poderlo hacer, ¿no? Por ejemplo, Napoleón, de cual tú citaba, ya se volvió más filósofo que estudió del turismo y eso le ayuda justamente a hacer esas preguntas, ¿no? Es difícil, son temas difíciles, pero sí hablando en la línea de Buenaventura dos Santos tan citado, sí tendríamos que tener una epistemología del sur para el turismo y eso no lo tenemos, ¿no? Y hay que trabajar en esa línea. Lo de cualitativo y cuantitativo, estoy de acuerdo contigo sobre la complementariedad. Eso sí, absolutamente. Pero eso no impide que tú puedas hacer un estudio totalmente cuantitativo y el otro completamente cualitativo. El chiste es no tirar a matar contra el otro. En eso estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo contigo, pero lo discutiremos en el café si quieres, es valorar tanto lo cuantitativo y decir, por ejemplo, que los imaginarios, como viene la subjetividad, no es verdad. Eso es una cosa que no es así. Muchas de nuestras decisiones, fíjate, justamente en particular, yo creo que en turismo, nuestras decisiones de viajar están marcadas por la subjetividad. Ay, no voy a Morelia, está muy peligroso, ¿no? Y el otro dice, no, pues no pasa nada ahora, está tranquilo, ¿no? Porque tú te creaste, tú recibiste información. Fíjate cómo opera el imaginario. Tú recibes imágenes, ¿de acuerdo? Imágenes que puede ser una cifra, que puede ser algo que lees, puede ser una imagen realmente, una foto, una información de noticiero, y la vas a trabajar con la imaginación. No, imagínate que hacen eso, yo qué voy a hacer, y te creas un imaginario sobre un destino, por ejemplo, ¿no? Hay que preguntar a los de Baja California, ¿no? Justamente sobre ese tipo de tema, o Juárez, ¿no? Nos creamos un imaginario, o a veces nos dicen, no, ya no es peligroso, y sí es muy peligroso, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Esa es verdad porque es verdad, y además es actante, como yo he llamado imaginario actante, te hace actuar en cierta orientación. Entonces yo creo que no se vale despreciar toda esa parte del conocimiento porque tiene un efecto directo sobre nuestros comportamientos. Y para el turismo, definitivamente, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fuimos a Puebla, ¿verdad? Al hotel Misión. ¿Era el Misión? Era el Misión. Fotos a todo dar, ¿no? Y $1,000. Y pues, qué bueno, ¿no? El hotel era una porquería. Había platos, el elevador estaba rayado, había hoyos en la alfombra, el baño se está cayendo, ¿no? Pues sí, nos crearon un micro imaginario sobre el Hotel Misión y no tengo ninguna pena de decir el nombre, era una porquería, ¿no? Entonces, y nos hizo actuar en falso, ¿no? Y a veces actuamos positivamente. Entonces, yo sí pensaría a no devaluar ni uno ni el otro, ¿no? Sería la mejor forma de conseguir la complementariedad. Pablo Licona, ¿qué hacer con la apropiación de extranjero? Yo creo que es un caso complicado y está ligado, y entre esto, antes de contestar a la otra pregunta de Salvador sobre el Tratado de Libre Comercio. Seguimos teniendo regulaciones nacionales sobre contextos cada vez más internacionales. Por ejemplo, Google, que no paga impuestos casi en los países. Algunos sí, porque ya lo metieron en cintura. Pero pasa lo mismo con las empresas turísticas, ¿sí? Yo me acuerdo muy bien trato de entender, pero es muy difícil obtener información, todos los fenómenos de sobrefacturación que hacen los hoteles para repatriar capitales, ¿no? El hecho de que me traigo
un chavito de diseño que tiene una empresa en Estados Unidos, dice, hazme el diseño de la remodelación del hotel y le pago millones de dólares si necesario. Bueno, exagero un poco. $100,000, ¿no? Cuando eso lo podía haber hecho en México muy bien por $20,000. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Repatrio capital porque ese chavo es parte del grupo, ¿no? Lo mando a hacer a mi mismo grupo, repatrio capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que entender esos mecanismos transfronterizos que en el turismo son esenciales. ¿Cómo se hacen las reservaciones? Traten de conseguir una factura si reservan un hotel por hoteles.com. No pueden. ¿De acuerdo? Entonces y nosotros nos ha pasado en la universidad de, pues lo voy a reservar así porque es más barato y vas con cara de bobo a entregar la factura a la administración de tu facultad y dice, fíjate que no, ¿no? La factura, la nota, el recibo. Dice, no es factura, ¿no? Y después dices, chihuahuas, el dinero se va a hoteles.com que manda una parte al hotel y se queda con la otra. ¿Para quién estoy trabajando yo? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que ver no solo los efectos del TLC, sino los efectos de red, que son muy importantes en turismo. Y pues el caso de que pone en la mesa Pablo es importante, esa apropiación por extranjeros del mercado inmobiliario turístico en lugar como Peñasco, sí son inquietantes. Lo mismo está pasando en San Miguel, en Chapala. Yo supongo que los de acá tienen idea de esto. ¿Quién son las empresas de bienes inmobiliarios? ¿No? Entonces, ¿cómo le entramos a esta cosa? ¿No? No es obvio, no se trata de castigarlos, de cerrarlos, etcétera. Porque ellos sí tienen contacto con un mercado que la cual no tenemos contacto. Es bien cierto, sí traen gente, ¿no? Pero ¿en qué condiciones, qué ventaja tiene, qué impacto tiene sobre las instituciones locales, etcétera, etcétera? Voy a dejarlo de Carla al final. El turismo naranja, pues es otra adjetivación, ¿no? Yo creo que el turismo por esencia debe ser creativo, y si bien por mucho tiempo no lo ha sido, ofreciendo productos estandarizados y productos que todo el mundo conocía, ahora la competencia es muy fuerte. La apertura a empresas chicas que funcionan a través de Internet y que vuelven a barajar las cartas, ¿no? Y entonces, que sea para un turismo de preferencia sexual o que sea creativo, que sea literario, o que sea la FIL, lo que sea, el turismo se va a basar cada vez más sobre lo creativo, ¿no? Empieza a haber cosas que no se reconocen como turismo, pero yo he visto mucho en Internet, ofertas de fin de semana o de 3 días con alojamiento para hacer una estancia de cultivo hidropónico o de manejo o de escultura o de yoga, etcétera. Cada vez yo veo más cosas de ese tipo, pues es turismo creativo, ¿no? Y yo creo que es importante y es lo que está renovando el turismo en alguna forma. Bueno, y entonces la cuestión sobre investigación. Bueno, primero es bien evidente que los estudios de futuro son importantes, pero no solamente del turismo, sino del contexto, ¿no? Varios de los elementos que traté de ponerles en evidencia mostraban que es el cambio de contexto que modifica el turismo. El turismo no es autónomo, ¿no? Entonces, sí hay que hacerlo, hay que rehacer el 2020 y va a ser 2050 o no sé, pero piense que ya empieza a haber carros que vuelan, ¿no? La robotización avanza. Entonces, vamos a tener hoteles en la cual ya no vale la pena estudiar turismo para hacer bellboy porque va a haber robots circulando ¿no? Parece como de ciencia ficción, pero no sé qué tan lejos estamos, ¿no? Ya hay, ¿no? Ya hay. Entonces, un poco de perspectiva nos haría mucho bien para saber qué puede pasar. Y allá por ejemplo se va a ver la diferencia en un turismo tecnificado, deshumanizado y un turismo humanizado, que vamos a preferir, ¿no? ¿A qué vamos? ¿No? Depende de para qué nos movemos. Y luego la pregunta de los 64,000 pesos, que bueno, hoy 64,000 pesos no es nada, pero en su tiempo era muy importante. La de Carla, ¿no? ¿Qué consejos? Está muy difícil. ¿Dónde estás? Ok. Obstáculos hay muchos. Tú decías que obstáculos he encontrado muchos, y más porque no
no estaba en una facultad de turismo, me tuve que formar en parte por mis amigos como Manuel Rodríguez, etcétera, escucharlos, aprender de ellos, que me prestaran sus libros para hacer fotocopia porque no había libros. Hay muchos obstáculos. Yo creo que ustedes tienen más facilidades ahora, pero lo que necesitamos es mucho entusiasmo y mucho espíritu para lanzarse a hacer investigación. Yo creo que consejos es muy difícil de dar, pero yo creo que sí es importante buscar un buen guía, ¿no? Un profesor que te lleve bien a hacer investigación. La investigación se aprende echando a perder también. Entonces, aquí, sí es cierto, como los pasteles también, ¿no? Se echan a perder varios que se queman y ya después hacemos el bueno. En la investigación pasa lo mismo. Hacemos errores, planteamos mal las cosas. Yo creo que hay que ser muy creativo también, hay que buscar buenas guías, hay que aventarse a leer y a veces en varios idiomas, por lo mismo que decía en respuesta a Salvador, de la falta de, por ejemplo, de lecturas estimulantes del mercado nacional, ¿no? Entonces tenemos que buscar, y el mundo anglosajón ha hecho evolucionar muchísimo la teoría del turismo, y yo diría que el francófono también son líderes en esto. Entonces está difícil dar consejos, ¿sí? Yo creo que hay que meterle mucho entusiasmo y pagar de su persona, ¿sí? Hay que meterle duro, hay que involucrarse, echar a perder y reempezar y no desanimarse, etcétera, ¿no? Y aprovechar, ustedes pueden aprovechar muchas cosas que no se puede aprovechar, ¿no? Los libros escaneados están a granel en la red, ¿no? Entonces, y yo creo que también lo tenemos que aprovechar en el sentido de nosotros usar esos mecanismos piratas, y siento decirlo así, para ofrecer mayor oferta de libros y de textos, ¿no? O no piratas como academia.edu, de subir las cosas, etcétera, y a veces piratas para conseguir libros que no se están poniendo a 800 pesos y que nadie va a comprar, ¿no? Miren, por cuestiones de tiempo ya no vamos a tener más preguntas, pero Daniel está todavía acompañándonos durante todo el congreso por si quisieran abordarlo y tener alguna charla con él. Yo creo que, bueno, lo que procede es entregarle su reconocimiento y su constancia por la brillante conferencia que nos acaba de brindar. Muchísimas gracias.